Primero vamos a comenzar con la iglesia y Medjugorje. Las apariciones de nuestra Madre Santísima, María Reina de la Paz en Medjugorje, están aún bajo investigación. ¿Por qué? Porque las manifestaciones de nuestra Madre aún no han culminado. Y mientras que la manifestación de nuestra Madre no culmine, pues no culmina la investigación. Pero se han hecho innumerables investigaciones y se siguen haciendo innumerables investigaciones que son tema de otras muchas charlas. Pero digamos que la investigación más importante que ha hecho el Vaticano es la conocida por la Comisión Ruini. Entonces, ¿qué pasó? Luego de 4 años de trabajo de la Pontificia Comisión para Medjugorje, que estuvo integrado por 20 miembros, el Papa Francisco decidió nombrar a un obispo visitador apostólico en Medjugorje, que actualmente es Monseñor Aldo Cavalli, a quien tuve el honor de conocer y de dialogar con él, y es una maravillosa persona, de verdad que es un pastor que huele oveja. ¿Por qué? Porque antes las comisiones iban a Medjugorje, recaudaban información y le llevaban la información al Papa, pero en vista de que los frutos de Medjugorje son tan hermosos, apoteósicos, abundantísimos, el Papa decidió que ya no le servía que fuesen y vinieran, sino que necesitaba que su visitador apostólico viviera en Medjugorje para poder él mismo ser observador de cerca de todos los acontecimientos que hoy, después de 41 años de apariciones, siguen sucediendo. Se habla muy fácil, y es hasta increíble, pero nuestra Madre tiene este año cumple 42 años y se sigue apareciéndose todos los días a unos niños que ahora son padres y hasta abuelos. Así también el Papa decidió permitir el culto público a la Santísima Virgen María bajo la advocación de la Reina de la Paz y autorizar, que esto es muy importante, las peregrinaciones oficiales organizadas por sacerdotes y obispos a Medjugorje. Es decir, cualquier sacerdote, hasta cardenales. En Medjugorje se hace el Festival de la Juventud y Monseñor Aldo Cavalli se encarga personalmente de invitar cardenales para que vivan todo lo que allí en ese pueblito de Bosnia-Herzegovina está ocurriendo. ¿Dónde queda Medjugorje? Medjugorje es un pueblito de Europa que queda en Bosnia-Herzegovina, antigua Yugoslavia. Esto, Medjugorje, mucho tiempo atrás. Esta foto es de 1983. Era un pueblito, como ven, era un sembradío y una inmensa iglesia. ¿Ok? Es un pueblito al suroccidental de Bosnia-Herzegovina, antigua Yugoslavia, y ellos vivían, y hasta el sol de hoy viven, solamente del cultivo del tabaco y de la uva. Medjugorje no tenía esta iglesia, era una capilla, porque habían 500 habitantes. Pero el párroco sintió un fuerte llamado de hacer una iglesia. Y con todo el sacrificio del mundo, comienzan a hacer la iglesia con los donativos de esos 500 habitantes que vivían en esa época. Y ellos empiezan a ver que la iglesia es como demasiado grande. Y ellos pasaban mucha necesidad, pero donaban con mucho amor para la construcción de su iglesia. Pero todos creían que iba a ser una iglesia para 500 habitantes. Pero ellos empiezan a ver que es como demasiado para tan poquitas personas que viven allí. Y el pueblo se rebela un poco contra el sacerdote, contra el párroco. Y en un momento de que ya él no sabía qué hacer, dijo, miren, quédense tranquilos y confíen en Dios. Porque llegará un día en que esta iglesia se quedará pequeña. La iglesia de Medjugorje es esta. Foto de hace unos días atrás. La iglesia se llama Santiago Apóstol. Y Santiago Apóstol es nada más y nada menos que el protector de los peregrinos. El santuario de Medjugorje es un santuario que es diferentísimo a todos los demás santuarios marianos del mundo. ¿Por qué?
porque todos los demás santuarios marianos, llámese Coromoto, Fátima, Lourdes, Guadalupe, paren de contar, primero se apareció la madre y luego se construyó el templo. En Medjugorje no. En Medjugorje, cuando estuvo listo el templo, apareció la madre. Es decir, que si nosotros vamos a ese pueblito, y ojalá que podamos ir y puedan vivir ese encuentro, no hay nada que se haya construido porque se aparece la Virgen. Solamente hay unas estatuas que fueron donadas por peregrinos que recibieron sanaciones. Pero no hay nada que se haya construido porque la Virgen se aparece. En la iglesia Santiago Apóstol es donde comienzan y ocurren todos los grandes milagros y conversiones de millones de peregrinos que van allí. Es decir, Medjugorje es ampliamente conocido porque se aparece la madre, pero es que la madre te tumba y te lanza directamente a las paredes de esa parroquia, porque es su hijo. Ustedes la tienen allí. Ella tiene una manito en el corazón con una mano que llama. ¿Y es por qué? Porque ella viene a llamarte a ti, para que aprendas a orar con el corazón y ella te pueda llevar a su hijo. ¿Ok? La iglesia es el foco y centro de la vida sacramental y de oración de parroquianos o medjugorrianos y de ustedes y míos, es decir, de los peregrinos que llegan allí de todos los confines del mundo. Y se quedó pequeña la iglesia, ¿verdad? Aquí ven la iglesia y detrás, donde se ve el gentío, delante de los arbustos, ese es el altar externo. Es decir, allí en esa explanada fue que se hizo un altar externo, porque en la iglesia, humanamente, ni encaramados en escaleras cabían las personas. Hoy en día, Medjugorje, y es el tema que me pidió el sacerdote con mucho amor que yo compartiera con ustedes, es una de las 5 piedras de Medjugorje. ¿Por qué? Porque la madre nos lleva a Jesús. Y no hay manera de llegar a Jesús si no frecuentamos y vivimos los sacramentos. Y uno de los sacramentos y de las 5 piedras que nos pide nuestra madre en Medjugorje es la confesión. Y Medjugorje es conocido como el confesionario del mundo por el número de confesiones, por la calidad de las confesiones y porque allí llegan ateos, agnósticos y por gracia de Dios sienten un fuerte llamado a confesarse. Y hay muchísimas personas que se confiesan habiendo pasado toda su vida desde su primera comunión sin confesarse. Es hermoso. Aquí pueden ver varios momentos cómo se confiesan en Medjugorje. Los sacerdotes son los privilegiados, los consentidos y los amados de la Madre. ¿Por qué? Porque ellos nos traen a Jesús. Porque si son manos consagradas, nosotros no tenemos la gracia de Dios. Tenemos el amor, tenemos su bendición, pero la gracia santificante que se nos transmite en los sacramentos solamente pueden venir a través de esas manos consagradas, que son hombres que escogió Dios y que no podemos juzgar. Estos son los confesionarios. Aquí ponen unas tablitas, ahí donde dice español, el sacerdote pone los idiomas que él habla y tú buscas el idioma y allí te confiesas. Son 6 videntes, ¿ok? María, Jacob, Iván. En otra charla se los muestro, porque si me dedico a hablar de los videntes se nos pasan las 2 horas. ¿Ok? María, Mirjana, ¿ok? Y me falta uno, ayúdeme señora Cristina, e Ivanka. Voy a hablar de María Pavlovich. 3 de ellos siguen viendo a la Virgen todos los días. 2 de ellos, los restos, los ve una vez al año, en épocas diferentes, y la Virgen les prometió que la iba a ver hasta el resto de su vida, hasta el último día de su vida. Entonces, una vez María, rezando, tuvo una visión donde ella vio una rosa hermosa, preciosa, colorida, llena de vida. Dice que ella, cuando vio esa rosa, en esa oración, que era como una visión, ella sintió una felicidad indescriptible que ella misma decía, ¿por qué me siento tan feliz a ver? Pero es que la rosa era hermosísima, ¿verdad? Y después, seguidamente,
Vio una rosa marchita, seca, tostada, apagada, muriendo sin vida. Ella eso le estremeció mucho cuando vio ese cambio. Y dijo, yo voy a preguntarle la gospa. La gospa significa la virgen en croata. La próxima vez que yo vea la gospa, yo le voy a preguntar, porque ellos hablan con la gospa como ustedes hablan con sus amigos. Ellos la ven en tercera dimensión y hasta la pueden tocar. Entonces tenían esa confianza y ella le pregunta a la gospa. Y la gospa le responde, vuestro corazón es como esa flor. Cada corazón es maravilloso, lleno de belleza, porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Nos creó hermosos, preciosos, sus hijitos amados. Pero, nos dice la gospa, cuando sobreviene el pecado, la flor se marchita y su belleza se desvanece. En eso ella ve que llega una gota que cae como del cielo y le cae a la flor. Y la flor recupera toda su belleza. Le dice, María, la gota que cayó sobre la flor para revivirla, escuchen la palabra, revivirla, es el símbolo de la confesión. Cuando ustedes están en pecado, no pueden ayudarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque el pecado es un estado del alma y ningún médico, mi papá es médico, ningún psiquiatra, respeto muchísimo a los psiquiatras, ningún psicólogo, respeto profundamente a los psicólogos, pueden sanar el corazón profundamente. Nos ayudan, nos canalizan, nos desahogamos, pero solo Dios purifica nuestra alma, solo Dios. Entonces, cuando ustedes están en pecado, no pueden ayudarse a sí mismos, sino que la ayuda debe llegar de afuera, pero de afuera espiritual, no humano. El pecado es algo que hiere siempre el corazón y el alma. Este es el padre Laszlo Barbarit. Padre Laszlo Barbarit luchó y fue precursor para llevar el mensaje y para vivirlo y dar ejemplo de la Reina de la Paz. Un sacerdote, hablaba como 7 idiomas, psicólogo. Fue el párroco de Medjugorje hasta el año 2000, ¿cierto? Que murió. Entonces, ¿qué pasó? Él empezó como sacerdote y ahora vamos a ponernos del lado del sacerdote, porque siempre vemos nuestro lado, pero vamos a hablar del lado del sacerdote. Y entonces empieza el padre Laszlo y dice, yo me preocupaba mucho porque yo me daba cuenta que en realidad las personas no entienden por qué algo es pecado. La mayoría o muchos no comprenden verdaderamente en qué consiste el pecado. Entonces se vuelve todo a la confesión como que un cumplir. Él se sentía que muchas personas se confesaban con rutina, ¿ok? Por rutina, sin un dolor realmente de haber pecado. Y los sacerdotes y él no tienen realmente la seguridad de que el que se está confesando está verdaderamente arrepentido. Tienen el voto de fe. Si se viene a confesar es porque está arrepentido y quiere luchar contra eso. Pero 100% a menos que tengan el don como Padre Pío. Pero si Padre Pío viviera en esta época estuviera preso. Porque Padre Pío, no sé si ustedes saben, Padre Pío llegaba a alguien a confesarse, por confesarse, porque iba a averiguar quién era Padre Pío, o simplemente se estaba confesando por rutina, sin tener ese dolor de pecar. Le arriaba, como dicen en los Andes, yo soy andina, le arriaba 2 cachetadas y le decía, ¡bátate! Está preso. En esta época lo meten preso. Dice que es una falta de respeto. Entonces, ¿qué pasa? Y encima él se daba cuenta que cuando nosotros, cuando digo nosotros es los seres humanos, nos acercamos al sacramento de la confesión, muy rara vez uno que otro
anunciaba la buena nueva. O sea, que él no se daba cuenta que, mire, padre, porque usted dijo en la homilía que tal cosa, entonces a mí yo entendí que el Señor a mí me pide esto y yo estoy haciendo esto malo. O sea, por mucho que él se esforzaba en hacer unas homilías para que la gente nunca se venía a confesar por algo que había escuchado en una homilía. Entonces, raramente el penitente alude a palabras de Jesús o de la homilía como motivo para dejar de pecar. Entonces él andaba así como que, como desinflado. Y él dice, vamos a explicar más profundamente, pero con lenguaje criollo, como decimos los venezolanos, todo el rollo del pecado. Muchos se limitan a confesar faltas superficiales. Es que encima yo aprendí en Medjugorje que yo me confesaba mal. Porque yo me confesaba como cuando iba a hacer la primera comunión. Y resulta ser que ya yo no estoy de primera comunión. Ya yo estoy casada, tengo 2 hijas, ya voy a llegar a cumplir más añitos. Entonces, y así nuestra fe debe ir creciendo. No nos podemos quedar en la fe de la primera comunión. ¿Ok? O no nos confesamos, ¿verdad? Porque decimos así por arribita, mentí, me peleé con mi mamá, y etcétera, por decir algo. O ocultamos cosas importantes, por lo que sea, o no las decimos. Entonces, ¿por qué confesarme con un sacerdote que no es sino un hombre? Eso lo escuchamos. ¿Qué me voy a estar yo confesando solo con un sacerdote? Yo me confieso solito Dios, porque el sacerdote tiene más pecados y tal. Encima, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta de que no se exige la confesión para saciar la curiosidad del sacerdote. El sacerdote no le interesa tu vida privada. El sacerdote no va a llevar el chisme. Es parte de su labor como ungido de Dios para llevarnos a la salvación. Nadie confiesa algo que sea desconocido para los sacerdotes. Miren, los sacerdotes conocen todas las miserias humanas. Porque lo que ellos escuchan son las faltas, nuestros errores. ¿Ok? Entonces, el sacerdote conoce todos los pecados y los actos humanos. Por muy rojo y colorado que sea el pecado, júrenlo que el sacerdote no se va a escandalizar porque seguro ya lo había escuchado antes. No se trata del por qué me debo confesar. Es que es algo mucho más profundo, porque está en el plano espiritual y nosotros somos visibles. Nos encanta, como Tomás, ver para creer. Y todo eso ocurre en el plano espiritual. Es algo mucho más profundo. Tenemos que estar claros que la confesión es un encuentro con Cristo. En cada sacramento nosotros nos encontramos con Cristo vivo y resucitado. El mayor, la Eucaristía. Está vivo y resucitado. ¿Ok? Entonces es un encuentro entre ¿quién? Entre el enfermo, cuando se está en pecado se tiene el alma y el corazón enfermo, y el médico que es Dios. Es el encuentro entre el pecador y el santo, entre el que ha sido ofendido con el que nos consuela, entre el que ha sido humillado. ¿Cuántas veces no va uno porque me traicionó y uno echa aquella llorada? Ah, bueno, a él también con el que enaltece a los humildes, del que padece hambre, porque hay hambre de amor y es la mayor hambre que hay en el mundo actual, no la de comida. Decía Madre Teresa de Calcuta, la mayor pobreza es la falta de amor. Del que padece hambre con el que sacia a los hambrientos y más nunca vuelve a tener uno sed. Del que se ha extraviado del que deja esa oveja y sale en busca de la que se le perdió. Deja todas las demás, las 99, nos dice la Escritura. Es un encuentro de amor con el que sabemos que nos ama. Pero ¿qué pasa? Que desgraciadamente el amor no es amado. No amamos realmente lo suficiente. Y tenemos que pedir que Dios nos dé más fe. Es ese encuentro entre el que ha perdido el rumbo porque ya no sabe qué hacer y aquel que dice ser el camino y que es el camino. Es el encuentro en que ha muerto
y en el que asegura que es la vida. Es el encuentro entre el solitario, el afligido y aquel que quiere acompañarnos porque somos hijos de Dios. Mensaje de nuestra madre del 25 de febrero de 1987. Lo leo textual porque no puedo comerme nada. Queridos hijos, cuando dice queridos hijos, póngale cada quien su nombre. Querida Patricia, querida María, querido José. Porque si meditamos la palabra de Dios es personal. La palabra de la madre también, porque ella no viene a hablar nada que ella quiere. Ella viene a hablar lo que Dios le dice que tiene que venir a decirnos. Es enviada de Dios. Queridos hijos, hoy deseo cubrirlos con mi manto y conducirlos a todos hacia el camino de la conversión. ¿Cuál fue el evangelio de hoy? ¿Qué fue lo primero que dijo Jesús cuando comenzó su ministerio público? Conviértanse y crean. Ajá. No me deje que los raspe, no puede ser. Ajá. Queridos hijos, les ruego que entreguen al Señor todo. Les ruego, ruega. La madre ruega, nunca exige. Ella invita, ella ruega y ella suplica siempre. Y ya no nos sabe más cómo rogar y ahora nos ruega en nombre del santo de los santos nombres de Jesús. Entreguen al Señor todo su pasado, todo el mal que se ha acumulado en sus corazones. Deseo que cada uno de ustedes sea feliz, pero con el pecado nadie puede serlo. Aunque digan lo que digan, aunque se muestren en el Instagram como quieran salir, en el fondo de tu corazón, cuando el ser humano se encuentra consigo mismo, eso que se llama conciencia, que en realidad es la voz de Dios, sabe que con el pecado nunca se es pleno. Deseo que cada uno de ustedes sea feliz, pero con el pecado nadie puede serlo. Por tanto, hijos queridos, oren y en la oración conocerán el nuevo camino del gozo. Si yo no oro, realmente orar, si yo no medito la palabra de Dios, ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy pecando? Porque va a venir la prima mía y me va a decir, no, en el fondo tenemos que ir creciendo espiritualmente, no nos podemos quedar en lo básico. No tengo nada que confesar a veces. Nos pasa, ay no, ya yo me confesé hace 2 meses. No, hombre, yo no tengo nada que confesar, yo no he matado a nadie, no le he robado a nadie, no he dicho así una gran mentira, fue una mentirita blanca que no le hace daño a nadie. Pero las mentiras son mentiras y no tienen colores. Pero entonces, ¿qué pasa? Ubíquese en el primer mandamiento de la ley de Dios, que es ¿cuál? No lean, no hagan trampa. Amar a Dios. Ok, entonces dice, les pregunto, no me van a responder ustedes dentro de ustedes mismos, se van a responder. ¿Ha usted amado a Dios en todas las circunstancias y sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo? Repito, ¿ha usted amado a Dios en todas las circunstancias y sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo? ¿Estamos raspados todos? Pues ya se pueden ir a confesar mañana. Porque allí estamos raspados todos. Y este mandamiento, que es donde se resume todos los otros 10, lo pasamos a vuelo de pájaro. ¿Quién puede decir que siempre ha amado al Señor perfectamente? Nadie, mis corazones, nadie. Esta pregunta no se plantea para descubrir el pecado en todo momento. Es decir, que la iglesia nos señala, pecador, pecador, pecador. No, no es eso. Sino que nos quiere sanos. Sino para que nos esforcemos en buscar siempre ocasiones para hacer el bien. Esa es la diferencia. Que uno se siente, porque el cura me va a juzgar y la iglesia juzga y habla de...
Miren, ya desgraciadamente los sacerdotes no nos hablan tanto de la justicia divina, del pecado, de la ofensa a Dios. No, ahora es toda la misericordia. Y sí, es verdad, Dios es infinitamente misericordioso. Claro que sí. Y te va a perdonar el pecado más rojo, más negro, más infame, más insólito, más cruel, más cruento, más como lo quieran poner. Pero, ojo, no podemos sufrir de misericorditis. No, yo vivo como yo quiera. Tú tranquilo, que Dios es amor y todo te lo perdona. No, no, no. Eso no es así. Porque en la misma medida que es infinitamente misericordioso, en la misma medida es infinitamente justo. Y a Sor Faustina le dijo, ve que he venido como Dios de misericordia, pero en mi próxima venida vendré como justo juez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre hay que buscar hacer el bien. Por eso el cristianismo no existe para juzgar al hombre, sino para salvarlo. El médico no existe para achacarte las enfermedades, sino para sanarte. ¿Sí o no? ¿Ok? El cristianismo es la luz que busca e ilumina al hombre en tinieblas, porque es el que nos habla de Dios. ¿Ok? El amor que lo rescata del odio, la paz que se ofrece a quien está atribulado. En todo, un todo, Dios, que se ofrece a una humanidad que está triste, que no tiene paz, que está quebrantada, que está atormentada por miles de cosas en cada país, por cada circunstancia. Porque el que me diga que se va a ir de Venezuela y va a encontrar la paz eterna, es mentira. La misericordia para las víctimas de la ausencia de amor y misericordia. El perdón que se concede a quien se ha destruido a causa de la falta de reconciliación. Sí, Dios me va a perdonar, pero me va a perdonar si yo me arrepiento y decido no seguir viviendo en el pecado y cambio. Esa es la conversión de Pablo. Él no le pasó lo que le pasó y siguió matando cristianos. Él se fue donde Ananías, ¿para qué? Para formarse según la ley de Jesús, según esos evangelios, porque Pablo no conoció al Señor. ¿Ok? Para el médico no es lo más importante detectar solamente la enfermedad, sino ayudar a curarla. Usted va para el médico y le dicen lo que tiene y no lo curan, ¿usted vuelve o no vuelve para el médico ese? Si no lo curó, no vuelve, ¿sí o no? Bueno, así también sucede con el cristianismo con respecto a la confesión. El médico no puede ser culpado por diagnosticar la enfermedad. El sacerdote que habla del pecado no me gusta. Y le sacamos 20 cosas y no volvemos para esa iglesia porque ese cura es regañón. Es así. ¿Ok? Más bien es digno de crédito por descubrir y administrar al individuo el medicamento apropiado. ¿De qué me sirve de un médico que me diga la enfermedad y no me cure? Cuando el cristianismo habla de pecado, y aquí hay que subrayarlo, ponerle resaltador de todos los colores habidos y por haber, no es para juzgar al que comete pecado. ¿Ok? Cuando habla de pecado o te invita a la confesión, es para descubrir el pecado, no solamente, sino porque desea ofrecerte a ti la sanación y la salvación, pero no de él, que también es un hombre y también se equivoca y también peca. Pero es que resulta que cuando yo me confieso, quien me absuelve no es ese hombre, ese es el medio que Dios instituyó, punto, ya. Me basta con que Dios decidió. Y yo tengo que ser humilde, ir allí y saber que quien me perdona y quien me absuelve es el mismo Jesús, porque el sacerdote actúa en persona de Cristo. Y por eso es un medio que me lleva a la salvación. Entonces, el punto de partida del cristianismo no es la enfermedad o el pecado, es, como ya lo expliqué, la salud, tu salud del alma, tu salud de tu corazón y tu santidad. Porque una de las últimas cosas que pidió Jesús es sed santos, como mi Padre y yo somos santos. Y después vaya esa oración sacerdotal maravillosa. Señor, no me lo sé de textual, pero es así como que te pido por ellos, para que los ilumines, para que los encamines. Eso es para ti. Hay una parte que es para los sacerdotes y otra parte para nosotros.
¿Por qué? Porque Él sabe que el demonio nos tienta y que nosotros somos débiles. Y por eso Él se queda en la Eucaristía y dice, porque sin mí no pueden hacer nada. Y por eso es que está allí en el sagrario esperándonos día y noche. La confesión es necesaria y ha sido instituida como sacramento. ¿Quién la instituyó? Jesús. ¿Qué es un sacramento? Signos visibles de la gracia instituidos por Cristo para transmitirnos su gracia divina. Ok, esto es catecismo de la Iglesia Católica. Si usted tiene Biblia, corra a comprarse el catecismo de la Iglesia Católica. Porque de esta manera el hombre puede llegar a crecer y transformarse en imagen y perfección anunciada y realizada por Cristo. Ahora bien, unos ejemplos de preguntas cuando nos vamos a confesar. La pregunta no es, ¿yo odio a Dios o a alguno de los hombres? No. Esa es la pregunta infantil. Una pregunta más escudriñada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros tenemos siempre que ver la intención del corazón. Si yo digo mentiras, el pecado no es nada más decir mentiras, es porque dijiste la mentira. ¿Verdad? Entonces, la pregunta pudiera ser, esta es una de miles. ¿Amo a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo? La pregunta no es, ¿he robado alguna cosa a alguien? Esa no es. La pregunta es, ¿he hecho buen uso de las cosas materiales a mi disposición? Las malgasto, los despilfarro, los boto. Soy compradora compulsiva, ya. Un largo, etcétera. Las mujeres raspadas. No es, he blasfemado contra Dios, he dicho mentiras, calumnias, injurias. Eso es. Para la primera comunión. Para nosotros es, ¿cómo hablo? He sabido alabar y glorificar a Dios con mis actos. He sabido dar consejos a los otros, llevar palabras de consuelo o de aliento a los afligidos. O me hago la loca porque no tengo tiempo y voy muy apurada y ni siquiera le dije buenos días al conserje. Todas esas cosas son faltas de amor al prójimo. No es, estoy destruyendo mi propia vida y la de los demás. Esa no es. La que es, ¿qué he hecho o qué he dejado de hacer para que mi vida y la de los demás puedan crecer en el bien? Entonces, son poquitos ejemplos porque los ejemplos son infinitos. El pecado más grande. ¿Cuál es el pecado más grande para ustedes? Ajá. ¿Qué más? Hay uno que es más grande todavía. Ajá. Todo lo que ustedes dijeron, ahora vemos. Todas las obras de las tinieblas, que son del demonio, y hay que nombrarlo porque existe, porque Jesús nos dice que existe, ¿verdad? Y la Madre nos habla del demonio. En todas sus apariciones marianas no hay una donde no nos haya dicho. Pero ¿cuál es la ventaja y lo que está ganando Satanás? Hacer creer al hombre que él no existe. Entonces el hombre, desgraciadamente, veamos cómo está la humanidad. ¿A quién se parece más la humanidad? ¿Al demonio o a Jesús? ¿Existe o no existe? Lo que pasa es que no nos sale así. Entonces, todas las obras de las tinieblas son solo la consecuencia. El aborto es la consecuencia de ese pecado más grande. La negación del Espíritu Santo es esta consecuencia de ese pecado más grande. Y paré de contar. Y la causa de todo eso es siempre más peligrosa que la consecuencia. Nosotros no podemos eliminar la consecuencia si no descubrimos la causa. Como los médicos. Si usted tiene un cáncer, Dios los ampare, cualquier enfermedad, ¿cómo te sanan si no sabe el origen? Porque si ataca la consecuencia, se te va a quitar esa consecuencia, pero al tiempo te va a volver a salir. Y te va a volver a surgir. Y lo que te dijeron que ya estaba listo, resulta ser que unos años después no está. Y es porque atacaron la consecuencia y no la causa que origina ese mal. Todos los pecados posibles son resultado de la falta de amor. Y todos los problemas posibles
se derivan de la falta de amor. Cuando no hay amor, todas las puertas se abren al mal y a cualquier pecado. Y no podemos juzgar al otro porque peca de manera diferente que yo. El juzgómetro no lo tenemos que. Todas las guerras, todos los conflictos familiares, individuales, todas las miserias, injusticias, asesinatos, abortos, y ahí pueden hacer un largo etcétera, desgraciadamente, todo es resultado directo de la falta de amor. De la falta de amor hacia la vida y al dador de vida, que es Dios, hacia el creador de todas las cosas. Ahora abrácense con el árbol y el árbol van a sentir que su amor, no es el árbol, es el creador del árbol. El cosmos, porque no es el cosmos, es el creador del cosmos. La falta de amor, y apréndanselo, es el pecado más grande. Y cuando ustedes vean un pecado, escudriñen y debajo de ese pecado hay falta de amor al prójimo. La capacidad de amar y el deseo, Dios nos infundió cuando nos creó, nos dio capacidad de amar. A los animales no les dio capacidad de amar, ni les dio voluntad, por eso son animales. A nosotros nos dio voluntad, capacidad de amar y el deseo de ser amado y aceptado por los demás. Pero el amor que primero nos deja, el amor de Él, y es el último que buscamos. En el bautismo nosotros recibimos esa semillita de amor. Recibimos la fe, la esperanza y la caridad. Dios ha preparado la tierra. La tierra es tu corazón, tu alma. La hizo pura, inmaculada, blanca, maravillosa, como esa flor rosada, preciosa, llena de vida. Pero nosotros, por separarnos de Él y por ser soberbios, porque hay que decir que este pecado es muy fuerte, porque tiene muchas culebras que después sacan muchas cabezas, pero uno no se da cuenta que es soberbia. Muchos le dicen terquedad, pero no es terquedad, soberbia. Dios ha preparado esa tierra para hacer brotar, crecer y desarrollar esa semilla y llegar a ser que tú vuelvas a ser imagen, semejanza de Él, como te creó. Todos estamos llamados a crecer en el amor. Cuando tú y yo estemos en nuestro juicio final, cuando partamos de esta tierra, que solamente Dios conoce el día y la hora, no nos va a preguntar cuánto ejercicio hizo, cuántos posgrados tiene, cuánto dinero tiene en su chequera, cuántos viajes se pegó. Nos va a hacer una sola pregunta. A ver, señora, ¿cómo se llama usted? Francia. Te va a decir Francia. ¿Amaste? Amaste. Amén. ¿Me amaste? ¿Le hablaste a tus hijos de mí? ¿Los enseñaste a amar amando? ¿Me amaste? Estamos invitados a crecer en el amor, porque seremos juzgados en el amor. Si no crecemos en el amor, nos agarra el coludo y nos va sumergiendo lentamente. Ustedes todos son más o menos de la edad, más o menos. Todo el mundo tiene que haber visto esa película. Mowgli y el libro de la selva, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la culebra acá? Cuando dice, piensa en mí, piensa en mí. Así va uno para el pecado. Divórciate, chica, claro, te tienes que divorciar. ¿Cómo lo vas a perdonar? Tú te tienes que divorciar. Y uno va así, siguiéndole el son, sin darse cuenta. ¿Ok? Entonces caemos lentamente hasta que caemos en la muerte espiritual. En eso está cayendo la humanidad, desgraciadamente. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El pecado es el peligro más grande
porque de cualquier naturaleza que éste sea, su semilla termina siempre sofocando el amor. Mensaje de nuestra madre. Queridos hijos, hoy quiero invitarles a que comiencen a cultivar sus corazones como cultivan sus campos. ¿Por qué? Porque ya vieron que Medjugorje es un pueblo agrícola y les hablaba a ellos. Y cuando viene la Navidad, me imagino que algún sacerdote les dice: en el Adviento es el tiempo y preparación de oración y ayuno para limpiar nuestro corazón para la venida del niño Dios, ¿sí o no? Es lo mismo. Es lo mismo. Cultiven. ¿Cómo cultivo? Con oración. Si no oro, no cultivo nada. Y cambien sus corazones. ¿Qué es cambien? Es conversión. La primera escalera de la conversión es la confesión. ¿Ok? Para que el Espíritu de Dios pueda habitar en sus corazones. Donde hay pecado, el Espíritu Santo no mora. No mora. Eso es así. Es duro decirlo y a muchos no les gusta escucharlo, pero donde está el pecado, allí no está el Espíritu Santo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Todos los mensajes de la Reina de la Paz terminan: gracias por haber respondido a mi llamado. ¿Por qué será? A ver, ¿qué es la fe? Yo soy medio sorda. Que si se tapa, quítese el tapaboca y me grita. ¿Ah? Ajá, creer sin ver. Tener la certeza de algo que no veo, ¿verdad? Eso no es la fe. Eso no es la fe. Búsquense el catecismo de la Iglesia Católica y cáiganse a piña ahí. Pero eso es la mitad de la fe. Catecismo de la Iglesia Católica numeral XYZ, que no me lo sé. No soy como los protestantes que se saben los versículos de memoria. Yo sé lo que dice la palabra de Dios, pero no me sé los versículos. Tengo que mejorar en eso. La fe, dice, es la respuesta, esa sí me la caletrié, es la respuesta del hombre al Dios que se le revela. Es la respuesta, gracias por responder, del hombre al Dios que se te revela. Más adelante sigo con esto. Queridos hijos, hoy los invito a comenzar a trabajar en sus corazones. Nunca es tarde para volver a Dios. Jamás, nunca. Ahora encontrarán tiempo para limpiar hasta los rincones menos importantes. Este mensaje lo dio en tiempo de vacaciones, cuando ya la cosecha había terminado. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos tiempo para todito, menos para buscar a Dios. Pero dejan de lado sus corazones. Trabajen más y con amor limpien cada rincón de su corazón. Gracias por haber respondido a su palabra. Ajá. Entonces, dejamos en la fe, ¿verdad? Dios se nos revela, salió a tu encuentro, se te dio la palabra de Dios, se te dio el bautismo, se te dio la fe, la esperanza y la caridad. Ya tú lo conoces y tú decidiste decir: Señor, sí creo. Ajá. ¿Pero qué vas a hacer con la creencia? No, yo creo en Dios, pero vivo en concubinato. No, yo creo en Dios, pero mato. No, yo creo en Dios, pero no le pago justamente a la muchacha de servicio. No, yo creo en Dios, pero sigo diciendo mentiras. No. Tu respuesta, después de que le dices sí al Señor, es la otra parte de la fe. Por eso una fe sin obras es una fe incompleta. Entonces hay que quitarnos la idea de que la fe es solo creer. No, es como tú le respondes a Dios. Y es responderle a Dios no como tú quieres, es como Él quiere, como está en su palabra. Es como está en su palabra. Esa es la fe. Por eso la madre siempre tan linda dice: gracias por ver. Ella está esperando que tu respuesta como ella te lo pide. En tu respuesta que comiences a trabajar. Eso es que voy a hacer una confesión profunda de vida,
y me voy a poner a acordarme, y si no me acuerdo le pido al Espíritu Santo que me lo acuerde para yo volver a hacer una confesión profunda de vida, porque yo quiero empezar a trabajar en esto. ¿Ok? Para muchos caemos en que la confesión es un momento agobiante. Uy, es que me da pena, ese no es el sacerdote. No, es que es el mismo pecado, mejor me cambio de sacerdote, porque ya con ese sacerdote le he dicho, a todo el mundo le pasa eso. No me van a decir que no. Encima, Dios mío, santo de la vida, yo tener que revelarle esto al sacerdote, escuchar las palabras de reprobación, porque seguro que me va a regañar y me va a prohibir quién sabe qué, y de paso me va a mandar un castigo. Eso es huyendo a los jóvenes. Para los jóvenes lo que te dice a ti el sacerdote que tienes que hacer después es un castigo. Y eso no es así. Entonces la confesión muchas veces, desgraciadamente, la reducimos a una autoacusación. O sea, yo voy allá a acusarme con un sacerdote desconocido, que por vergüenza a veces no le decimos todo. Por eso la confesión cada vez está más en crisis. Los creyentes andan en busca de otras personas con las cuales poder conversar. Vuelvo y repito, los psicólogos y los psiquiatras son muy importantes y son maravillosos. Pero a veces recurrimos a ellos y no recurrimos al primero que tenemos que recurrir. Buscamos al mejor amigo, que tú no tienes seguridad de que no te va a echar el chisme. O tu mejor amiga cuando pelee contigo, lo primero que va a soltar es la bomba. Eso es así. Sobre todo eso es así. Desgraciadamente. El sacerdote no le va a echar la bomba a nadie. Ustedes tienen 100% de seguridad que lo que delante de Jesús se dice, allí muere. El hombre siempre ha buscado a otra persona. Buscar a otra persona para comunicarse, para conversar, para hablar, es un momento especial y privado. Uno llama al amigo, fulanito, ¿tienes tiempo? Es que necesito hablar contigo. Una cosa importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese momento es un momento de alivio del corazón, del alma. Amiga, necesito llorar, estoy deprimida, me pasó esto, fulano. Es normal. Lo hacen los niños, los jóvenes, los adultos. Es normal y es hermoso. Hay personas que no tienen ni siquiera con quién hablar. En la confesión cristiana encontramos ese momento profundo y humano. El hombre, que es un sacerdote, un ungido del Señor, va a tu servicio. A él no le encanta. Lástima que aquí hay un sacerdote aquí presente. Me va a decir un sacerdote que es muy sabroso confesar 45 personas, 200 personas. Dígame, en Medjugorje son miles. Que es sabroso, que es riquísimo, ¿no? Es un servicio que le está prestando a Dios y a ti. ¿Ok? Asegurándote una discreción absoluta de tus problemas, de tus pecados, de tus bajezas, de tus penurias, de tus inquietudes, de tus dolores. Pero la voluntad por voluntad de Cristo supera ampliamente al encuentro humano entre amigos, entre un paciente y un psicólogo, entre un paciente y un psiquiatra. Lo supera lo humano. Porque lleva al hombre al encuentro de Dios. Y yo me paro y aplaudo de pie al psicólogo y al psiquiatra que sea cristiano y lleve a sus pacientes al Señor. Porque verá milagros. Padre bueno, que después de haber esperado tanto, la parábola del hijo pródigo, todos la conocen. Que después de haber esperado tanto, que no reprocha, que se queda allí esperando que tú te acuerdes de él y que vuelvas y le digas, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser hijo tuyo. Él vuela y te pone sandalias y te pone un anillo porque te ve humillado, porque te ve arrepentido, porque sabe que tú quieres cambiar y te perdona. Hay experiencias en los confesionarios en Medjugorje donde las personas se han sanado de enfermedades físicas solamente con una buena confesión. Mi experiencia en el confesionario de Medjugorje, y la voy a contar rapidito.
Yo me fui recién confesada. Yo no supe por qué, bueno, ya ahora sí sé porque fui a Medjugorje, pero en ese momento no lo sabía. Porque a mí me daba igual ir a cualquier santuario mariano, porque para mí es la madre de Dios. No tenía ninguna predilección y yo no sabía que existía ese pueblo, con todo lo mariana que ha sido toda mi vida. Yo llego y bueno, fuimos una Semana Santa del año 2018, mi esposo y yo. Toda la Semana Santa. Pero yo me voy recién confesada porque le tengo pavor a los aviones. Y encima voy para Medjugorje y me tengo que confesar. Por supuesto. Llego y pasan los días y los confesionarios a tope. Y Viernes Santo, yo le digo, Andy, vamos a confesarnos. Y sale mi esposo y me dice, ¿pero de qué nos vamos a confesar? Si nos acabamos de confesar y lo único que hemos hecho aquí es rezar. Y yo lo miro así, los confesionarios full, y yo lo miro así y yo le digo, pues yo no sé de qué me voy a confesar, pero nos tenemos que confesar porque estamos en el confesionario del mundo. Yo hago mi cola. Sí, señor. Me puse en el cartelito que dice español. Me pongo yo, cuando me pasa el tiempo, la única cola. Ay, mire, allá hacen cola feliz. Usted viera las colas. Superan a las de Venezuela. Por el sacramento de la confesión. Allá nadie se queja. Paso yo, queda mi esposo atrás. Había frío cuando fuimos, mucho frío. No habían tantos sacerdotes afuera confesando. Yo me voy a los confesionarios de adentro. Tú abres una puerta y te encuentras con un reclinatorio sin nada acá. A mí nunca me ha dado pena que el sacerdote me vea. Yo peco delante de Dios y me confieso delante de Dios. Yo me arrodillé. Y a los que yo me arrodillo, me disculpan porque es algo que si no lo vivo no lo creo. Yo me arrodillé. Cuando yo me arrodillé, que el sacerdote me dice, Ave María Purísima, a mí se me puso todo en negro. Yo entré sin saber qué iba a decir. Yo me arrodillo, se me puso todo en negro como si hubiesen apagado la luz y no hay ni un cocullito. Y yo no me acuerdo de nada. Si yo les digo que confesé, el Señor hasta el sol de hoy no ha permitido que yo recuerde que confesé. Pero yo comencé a sentir un dolor en mi corazón que yo decía, me va a dar un infarto. Porque y lloraba a mares, pero a mares que salí con la camisa mojada. A mares que yo estuve más de 8 minutos en ese confesionario, que para mí me pareció que estuve un segundo. Lloraba a mares y el dolor yo lloraba conforme más me dolía, pero era un dolor como si hubiera una aguja, como no lo sé explicar, pero un dolor que yo en mi vida había sentido. Lo único que el Señor me permitió recordar es ver mis lágrimas, a mares, y un instante que me permite recordar que es cuando yo le estoy diciendo al sacerdote, yo soy mala, pero muy mala. Pero yo sé que confesé. Hasta el sol de hoy el Señor no me lo ha permitido. De allí me paré y cuando yo me hice la señal de la cruz, volvió la luz. Yo salí a buscar a mi esposo porque yo juraba que él estaba aquí, porque como para mí fue un segundo, resulta ser que ya no había nadie de los que yo dejé. Mi esposo sentado y él, ¿qué te pasó? Y yo después se lo comenté a un sacerdote y me dijo que el Señor me había regalado el don del dolor de pecar. Y yo había llorado. Yo me he confesado muchísimo desde muy joven. Gracias a Dios, a la Virgen, yo nunca me rebelé contra el Señor. Y yo he sentido vergüenza, dolor. Pero es que lo que yo allí sentí no lo había experimentado nunca en mi vida. Y desde ese día, pecado mortal, no lo quiero. Y venial tampoco. Porque el conjuntico de los pecados veniales no es bueno tampoco.
La confesión es el encuentro entonces entre lo humano y lo divino. Entre lo humano porque ese sacerdote es un hombre. Si él peca o no peca, o lo hace bien o lo hace mal, Dios es quien lo va a juzgar. Él tiene que ser santo, pero tú y yo también tenemos que ser santos. La confesión es el encuentro entre lo humano y lo divino. ¿Por qué? Porque quien nos perdona es Cristo Jesús. A través de factores humanos, como lo son la conversación y la confianza. Aquí hay momentos de confesiones en Medjugorje. Es hermoso ver sacerdotes. La última foto aquí abajo son 2 sacerdotes. Uno que se confiesa con el otro. Allí ven las colas. Estos son las puerticas. Allí están los letreros con los idiomas. Aquí los pueden ver en la parte de abajo. Están unos cartelitos blancos. Bueno, ese sacerdote habla 4 idiomas, por ejemplo. Tú vas donde el sacerdote habla tu idioma. Son elementos humanos los que preparan el terreno para la acción divina. La acción sacerdotal se compara con el papel del médico en la curación del enfermo, pero es mejor. ¿Por qué? Porque él conoce bien la enfermedad y las causas. Es un hombre lleno de fe, de esperanza y amor profundos por el Señor, que tiene experiencia en la vida espiritual y los principios que rigen ese crecimiento espiritual. Conoce los medicamentos y el proceso para curarnos. Sabe escuchar y comprender lo que está sucediendo en el alma, no en la psiquis, no en el cuerpo, sino en nuestro corazón, en nuestra alma, que es donde trabaja el Señor. El confesor prepara todo lo que pertenece al plano humano, a fin de que todo esté dispuesto para acceder a lo divino. Entonces, resumimos, la confesión es un encuentro entre nosotros los hombres que buscamos la gracia de Dios con la reconciliación con Dios y que mediante el perdón de Dios a través del sacerdote nos desea sanar interiormente, ¿verdad? ¿Y con quién nos encontramos? Con Jesús a través de ese sacerdote que en nombre de Dios lo escucha y le dice: no temas, tus pecados han sido perdonados. Vete en paz y no peques más. A la mujer, cuando se le acerca, ¿quién era la mujer que la iban a caer a piedra? María Magdalena, ¿sí o no? Le dice: el que lance la primera el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y ella se queda esperando la pedrada. Y le dice: mujer, ¿quién te juzgó? Y ella le dice: nadie, Señor. Pues yo tampoco. Vete, y esto es lo que hay que aprenderse, y no peques más. Dios es misericordioso, amoroso, y siempre nos va a perdonar, pero no consiente que vivamos en el pecado, porque Él es bueno y es un Padre amoroso. Ese encuentro en el cielo hay una gran celebración, y en tu alma también, aunque no escuchemos la música, aunque no escuchemos los tambores, pero ese día tú naces, vuelves a nacer, te caíste en el barro, te limpió. Confesor y penitente celebran la misericordia de Dios, el amor de Dios y su perdón. Es una celebración, un encuentro gozoso, es esa fiesta. Maten el ternero, traigan un anillo, denle las sandalias. El que vive en pecado, y tú te confiesas, ese es el hermano mayor. Y tú le hiciste el fiestón a mi hermano, si mi hermano hizo, no. Usted ponga sus ojos en Dios y siga para adelante. Queridos hijos, hoy los invito a la confesión, aun cuando se hayan confesado hace pocos días. Deseo que ustedes puedan vivir mi fiesta en sus corazones, pero no fiesta en sus corazones. Pero no podrán hacerlo si no se abandonan completamente al Señor. Por eso los invito a todos a reconciliarse con el Señor. Gracias por haber respondido a mi llamada. Queridos hijos, en nombre del inmenso amor de Dios, vengo hoy a vosotros para conduciros por el camino de la humildad, para arrodillarse delante del Señor y para confesarse. Hay que ser humildes. Si no se comienza con la humildad, no se puede seguir a Jesús.
El camino de la humildad y de la mansedumbre. La primera estación de ese camino, hijos míos, es la confesión. Rechazad vuestra arrogancia y arrodillaos ante mi Hijo. Él es el Creador, el Señor y el dador de vida. Hay un cuento de un evangelio que cuenta un sacerdote en internet, no me acuerdo el padre, y dice que tenía un amigo evangélico y le dice: Señor, yo no creo que ustedes crean lo que ustedes dicen que creen, que allí en ese pedazo de pan está Jesús. Porque si yo creyera eso, yo entraría de rodillas, me le pondría abajo y no levantaría la mirada. Yo no comiera chicle, yo no echara cuentos. Yo no lo recibiera como si me estuviera comiendo un platanito. Esto está en el internet y esto es así. El cuerpo debe hablar de lo que sabe el alma. Es el Señor y es por tu bien. El Padre no le va a contar nada a nadie. La confesión es la aceptación de la voluntad de Dios y la renuncia al mundo, que ese sí nos esclaviza, ¿ok? Y nos humilla y nos lleva a la muerte. Es la aceptación de la salvación y de la luz, de la paz, de la alegría, del amor, de la reconciliación, del respeto, del perdón. El perdón. Ahora todo es una ofensa, ahora no se puede hablar porque me está faltando el respeto, porque nadie perdona, porque hay que facturar. Y me van a disculpar. Y todo el mundo, entonces las mujeres que tienen un dolor profundo se sienten chéveres. Y el Señor nos dijo que era ojo por ojo y diente por diente. Él nos vino a enseñar a amar. Él no nos vino a quitar la cruz. Él nos vino a enseñar a cargar la cruz. Porque solamente a través de la cruz es que llegamos a Él. Rechazar las tinieblas, el odio y el desorden. Una perla que cae en el barro sigue siendo siempre una perla hermosa, hermosa. Pero solo puedes apreciar su belleza después de limpiarla. Así sucede con nuestras almas en la confesión. ¿Qué nos pide nuestra madre? Que nos confesemos, aunque nos acabamos de confesar, al menos una vez al mes. Pero el que quiere de verdad tomar en serio su vida espiritual, su crecimiento espiritual, debe hacerlo una vez a la semana. La Escritura nos dice que el santo peca al menos 3 veces al día. Los que quieran ir a Medjugorje, tenemos peregrinación del 17 al 28 de mayo desde Venezuela. Para los que deseen ir, me pueden contactar a mí o se ponen en contacto con la señora Cristina. Yo estoy en Maracaibo, pero trataré de venir todas las veces que a mí me inviten, porque soy una enamorada de la Virgen, porque no tengo cómo pagarle tantas cosas a Dios y este es mi servicio. Y como dice ella, gracias por haber respondido a su llamada. Muchas gracias. Déjenme leerles el mensaje que dio hoy. Ella da un mensaje al mundo cada 25 de mes. Ya se los voy a leer, disculpen. Mensaje dado hoy a la vidente María Palovich Lunetti. Queridos hijos, oren conmigo por la paz. Porque Satanás quiere la guerra y el odio en los corazones y en los pueblos. Por eso, oren y sacrifiquen sus días haciendo ayuno y penitencia, para que Dios les dé la paz. El futuro está en una encrucijada, porque el hombre moderno no quiere a Dios. Por ello, la humanidad se dirige hacia la perdición. Ustedes, hijitos, son mi esperanza. Oren conmigo para que se haga realidad lo que comencé en Fátima y aquí. Oren y den testimonio de la paz en su entorno y sean personas de paz. Gracias por haber respondido a mi llamada. Muchas gracias a ustedes. Disculpen lo malo. Gracias por recibir a la Madre.